La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha con José Luis Cardero, nuestro primer invitado, que tiene reventado el chat y llamadas por todos los sitios, José Luis, para que te preguntemos cosas. En un ratito, cuando terminemos con él, nos vamos primero al país cátaro y después hasta Egipto, dos de los destinos que dentro de poco vamos a hacer en este Espacio en Blanco. José Luis, entre las cientos de preguntas que hay por ahí, me dicen que te pregunte, que hables un poco más de esos dioses oscuros. Quizá deberé de volver a pedirte que vengas al programa, pero esboza un poco quiénes son esos dioses oscuros. Bueno, pues los dioses oscuros de los que yo hablo son fundamentalmente las representaciones de lo luminoso. Es decir, son... ¿Tiene que ver, perdón, con el diablo? No. El diablo no es un dios oscuro. El diablo está formando parte ya de lo religioso. Es que lo que se trata aquí es de ver que hay una evolución entre una fuerza que es absolutamente ajena a la humanidad, que es a lo que yo llamo lo luminoso. Es una fuerza que no tiene nada que ver ni con nuestros valores morales, ni, por supuesto, le llamamos dioses por llamarle de alguna manera. Quizás los que se me vendrían a mí a la cabeza en este momento serían los dioses del vudú. Esos dioses que caen, los loas, que caen sobre el adepto y que no le permiten reaccionar de ninguna manera, que lo poseen de una manera tan absoluta que el adepto deja de ser lo que es y pasa a ser una fuerza absolutamente inhumana. Eso es un dios oscuro. Un dios oscuro podría ser, por ejemplo, un dios de la religión Bon. Esos dioses que destrozan, que machacan a los seres humanos, esa habitación secreta que hay, al parecer, en el Potala, de la cual solamente tiene llave el Dalai Lama, y que solamente puede entrar en ella un lama absolutamente maestro en todas estas cosas. Es decir, no puede entrar nadie que no tenga un dominio absoluto sobre ello, porque los demonios, me parece que se llaman los indogmos que hay allí, pueden destrozar y matar solo con su presencia. Esos son los dioses oscuros. Yo te emplazo para hablar extensamente en otro programa, sí, ¿te parece? Desde luego. Casi finalizando. Parece que ser que el ser humano, la humanidad, está en una etapa todavía muy pueril, somos niños. Sí. ¿Cuándo crees que podemos dar el paso para hacernos un poco más mayores, conscientes, y por lo menos que dejemos de matarnos unos a otros desde el punto de vista de la antropología? Es difícil contestarlo. Yo pienso que eso se hará cuando seamos capaces de entender que nosotros mismos podremos, en un momento dado, ser los demiurgos de otras criaturas. Es decir, cuando nosotros podamos acceder a ese nivel de creación de la vida, pero no de creación de un autómata, sino de creación de la propia vida, en ese momento yo creo que nuestra evolución nos obligará, de una manera o de otra, a tomar conciencia de nuestra postura en el universo, de nuestra posición en el universo, y hacernos progresar definitivamente a nuestra mayoría de edad. Eso es algo que está a punto de ocurrir ahora, ¿no? A nivel desde el punto de vista de la ciencia. Sí, la ciencia tiene ya posiblemente los medios. El problema está en que nosotros no estamos preparados todavía. Es decir, hace falta no solamente contar con los medios técnicos, sino contar con la transformación del propio ser humano. Recordemos que los alquimistas no pretendían conseguir oro. Eso era una distracción para que los reyes les dejasen en paz. Sí. Lo que pretendían era conseguir la transformación del operador. Bueno, pues una transformación de ese tipo, parecida a la que los alquimistas perseguían y a la que se perseguían en todos los conocimientos tradicionales que existen en el mundo, ese tipo de transformación que nos modifique totalmente y que nos haga darnos cuenta de nuestra posición en el universo, es la que tenemos que esperar para poder llegar a eso. ¿Y esta crisis que estamos viviendo planetaria nos puede ayudar? Seguramente es una etapa más, pero yo creo que la cosa es muy posible que vaya para largo. La humanidad tiene que pasar todavía por muchos purgatorios para aprender y darse cuenta de que, en definitiva, lo único que importa es esta conciencia que nos tiene que unir con el planeta. ¿Y los dioses cuándo van a regresar? Esos dioses, no los negros, los más blanquitos, los más... Bueno, suaves, yo postulo sobre una cosa en la que muchos de mis colegas no están de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por los que sobre todo los que analizamos o tratamos de analizar con toda la humildad que sea posible las creencias de nuestros hermanos de la Tierra. Tenemos que ser conscientes de una cosa: los dioses han huido. ¿Han huido? Los dioses ya no están entre nosotros. Los dioses se han convertido en dioses ociosos. Nos han creado, pero se han marchado. Entonces nos han dejado entregados a nosotros mismos, precisamente porque es un camino ineludible que tenemos que tomar. No podemos seguir con andaderas siempre. Tenemos que tomar nuestra propia iniciativa
convertirnos nosotros en nuestros propios dioses. En nuestro camino es ser demiurgos, es crear otra nueva vida, otras nuevas vidas. Pero, claro, en el momento en que creemos otras nuevas vidas, las criaturas nos preguntarán. Y las criaturas nos plantearán los mismos problemas que nosotros planteamos a nuestros dioses. Bueno, pues es una prueba por la que tenemos que pasar. Ya. Terminamos. Si queréis conocer a este personaje, vas a estar el fin de semana 14-15, ¿es 14-15? Sí, 14-15. ¿En ese congreso que se está organizando en Toledo? Sí, exactamente, sí. ¿Cuándo estás? ¿El sábado? Es que no sé. El sábado, me parece que el sábado a la segunda hora de las conferencias creo que sí. Que hay una página web que creo que es congresotoledo.es, sí. www.congresociudadetoledo.es. Informaros para conocer a este personaje. No os lo perdáis porque merece realmente la pena. Súper agradecido. Y si la gente quiere conectar o ver más trabajos de los que haces, ¿tienes una página web? Sí, tenemos una página web que es www.joseluiscarderotodojunto.com. joseluiscardero.com. De verdad, maestro, no me extraña que te considerara un maestro por ahí porque lo eres absolutamente. Bueno, muchas gracias. Es vuestra amabilidad sobre todo la que me da ese valor. Y espero verte dentro de poquito. Muchas gracias. A ti, gracias. 3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 2 viajes nos quedan todavía. País Cátaro primero, esa sección que tenemos con Guillermo Cazenave, y después nos iremos hasta Egipto. Primero empezamos por el País Cátaro, un lugar que dentro de poco iremos a visitar y con un montón de magia ahí que hay que descubrir. La semana pasada, sabéis, estuvimos en Sevilla, ya solía el aire de primavera, una primavera que cada día nos acerca más a ese país cátaro. No hubo esa sección, por eso lo decimos, y esa primavera nos acerca cada día más a ese país cátaro, a ese viaje que queremos realizar aquí desde el Espacio en Blanco. Y allí nos espera nuestro guía, Guillermo Cazenave. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Se nota la primavera ahí también en el país cátaro? Poco a poco. Sí. Está empezando ya el buen clima y realmente se nota. Qué bien. Estamos con los preparativos y un montón de gente cada día más interesada en hacer el viaje. Vamos a ver si lo podemos ir cerrando. Y hoy vamos a hablar un poco del origen de ese nombre del país cátaro. ¿Qué pasaba en esa zona para que fuera tan importante? Claro, es una pregunta muy interesante. Y realmente, bueno, se dieron toda una serie de circunstancias en la cual todas estas personas afines a más que a una ideología en sí, a una forma de entender la vida, empezaron a instalarse y a vivir aquí como supuestos descendientes del linaje de Jesús con María Magdalena, de lo cual hablamos en otros programas, y a partir de ahí, bueno, muchísimas personas fueron simpatizando con ellos porque lo veían en su obra, en su accionar. No era una simple teoría, un simple o no simple libro religioso, sino que realmente era cómo ellos actuaban, cómo ellos se comportaban en la vida con sus semejantes, y eso fue lo que produjo realmente casi como un no sé, un estado de querer seguirles, aunque ellos no pretendían eso. Ellos no pretendían exactamente lo que se podría entender como un dogma de tener seguidores o ser como gurúes, ni mucho menos, pero de hecho se produjo esta situación se produjo igual, muy a pesar de ellos, que eran en principio y por lo que se conoce de los cátaros, eran personas sencillas y que no buscaban ese tipo de protagonismo, digamos. Se les conocía como los hombres buenos. Exactamente, los hombres buenos, en occitano los bones homas, que era, bueno, tenían varias acepciones por las cuales se les conocía, también los perfectos, pero los perfectos, claro, el nombre se lo puso la Inquisición, porque en realidad lo perfecto se consideraba como lo concluido, lo que ya estaba completo, lo que ya estaba acabado en todo el sentido de la palabra. Entonces, hereje, que en realidad, como bien sabemos, significa no una mala palabra, sino hereje quiere decir el quien tiene la posibilidad de elegir algo. Entonces, claro, se utilizaban todas estas denominaciones para llamarles, pero realmente yo creo que la de buenos hombres, buena gente, era la que realmente sintoniza más con lo que fueron. Ellos, Guillermo, hacían rituales, ¿no? Rituales extraños de cara a la gente que estaba a su alrededor, pero ¿cómo eran? Sí, realmente ellos tenían una escuela de vida dentro del Pico Forcat, muy cerca de Montsegur,
y allí se internaban en esa montaña durante 4 o 5 años y donde no salían a la luz hasta que completaban esos votos de pobreza, de castidad y de muchísimas cosas más, y a partir de allí ya salían al mundo, retornaban al mundo de nuevo. Digamos que entre estos rituales estaba el consolamentum, que era una especie de sacramento por el cual ellos se liberaban del mal, y de alguna manera ellos volvían a repetir lo que fue el bautismo místico, espiritual de Jesús. ¿Cómo has dicho que se llamaba, perdona? Consolamentum, de consolar per consolamentum. Y bueno, esa repetición de ese bautismo que hacían era como una repetición, digamos, triple, porque ellos sumaban el bautismo, la ordenación, digamos, o cuando ellos se liberaban del mal y pasaban a ser buenos hombres, buenas personas, y también la extrema unción, es decir, que era un triple ritual y que suponía todo un compromiso y una consagración hacia la gran obra, que era la de, digamos, volver a traer al mundo todos los principios verdaderamente crísticos, ¿no?, que se oponían a lo que el catolicismo estaba llevando a cabo en esos momentos y posteriormente. Es decir, que empezó la separación entre cristianismo y catolicismo. Querían renovar los actos y las enseñanzas del auténtico Cristo de su tiempo, ¿verdad? Exactamente. Era un poco eso, por eso fueron realmente combatidos, y de hecho la Inquisición fue casi organizada, armada, montada primero para eliminar a los cátaros. Luego, cuando vieron que funcionaba, se extendió ya a eliminar a cualquier persona que tuviera propiedades y los poderes de turno quisieran quedarse con aquellas tierras. Se le acusaba de hereje, se lo enviaba a la hoguera y automáticamente las propiedades pasaban al caudillo de turno. Bueno, pero inicialmente el Papa Inocencio III dio paso a la Inquisición para eliminar a los cátaros, que eran realmente el estorbo que tenía la Iglesia Católica, que empezaba a tener la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Y ese fue el primer, ritual, aunque era un sacramento, pero si quieres te puedo mencionar algunos otros. Sí. Como por ejemplo, había otro que se llamaba, en occitano siempre estoy hablando, el melorament con LH, melorament, es una combinación de dos palabras entre mejora, de mejorar obviamente, y oración, de oramente, o el mejoramiento. Bueno, esto era lo que ellos llevaban a cabo cada día, cada vez que se encontraban con alguien o alguien se cruzaba en su camino. Ellos repetían 3 frases, que eran 3 frases de vibraciones muy muy positivas, donde se le daba a esa persona que en ese momento, con la que ellos en ese momento se encontraban caminando, una especie de bendición, una bendición del Creador, y ellos repetían en voz baja, buen cristiano, o la bendición del Señor o del Creador, que sea también vuestra, y también sea un buen señor o buena dama o buena señora. Y también ellos hacían una especie de ruego en aquel momento para que esa persona que continuaba su camino, era simplemente saludarse por donde fueran caminando en aquel momento, que siempre fuera guiado en cualquier cosa que estuviera haciendo o pensando hacia un buen final. Ese era como una especie de bendición con buenos deseos. Ese era otro de los rituales de los cátaros. Había hombres y mujeres, eran una comunidad de hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, hombres y mujeres. De hecho, bueno, había 2 clases de cátaros, los que directamente se volcaban a los votos de castidad, es decir, que no fornicaban, no tenían relaciones sexuales, y los que sí, y que continuaban con la comunidad, con todo su afán por divulgar y prodigar todo lo que ellos sentían en sus descendientes también. Sí, precisamente, pues, bueno, te iba a comentar sobre alguno de estos rituales, ¿no? Que sí, si quieres. Tenían que, bueno, otro era el servicio o el aparellament, que tenía que ver con una especie de penitencia pública, de cuando ellos cometían algún error, alguna falta, ¿no? Y entonces se presentaban ante la propia comunidad cátara y ante el más anciano, al más venerable del grupo,
y de esa manera, delante de su propia iglesia, que no reconocía a la iglesia de Pedro, sino que reconocían a esta otra iglesia, que podríamos llamarle la iglesia de María Magdalena, bueno, ellos se arrepentían y lo confesaban públicamente delante de todos cuál era el mal acto o el mal pensamiento, incluso aunque no se hubiera llevado a un acto físico material que hubieran cometido. Personajes curiosos estos cátaros. De repente Sí. Inocencio III crea la Inquisición para cargárselos, como tú has dicho, porque eran una especie de espinita que le había salido de ahí. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, claro, al principio, bueno, mucha gente simpatizaba con los cátaros, nobles y personas ya que tenían poder en todo lo que era esta área de Occitania y de lo que después fue Francia, pero poco a poco, claro, fueron despojados de sus tierras y aniquilados, ¿no? Tanto ellos como quienes simpatizaban con ellos. Ya. Cuando vieron que funcionaba realmente, la cosa acabó de una manera terrible, ¿no? Espantosa. Quizá al final no lo cuentes la semana que viene, ¿te parece? Muy bien, Porque Miguel. pues al final no lo cuentes la semana que viene. De acuerdo. Aunque llegaron a decir eso, mátalos a todos, que Dios en el cielo sabrá diferenciar quiénes son los buenos de los malos, ¿no? Algo parecido. Exactamente. Guillermo Cazenave, nuestro guía en el país cátaro. Guillermo, si hay alguien que se pueda poner en contacto contigo, esta música que suena, decir que Guillermo, bueno, aparte de artista multifacético, es músico entre otras cosas, y va a ser nuestro guía dentro de poco y nuestro embajador ahí en ese país cátaro. Si alguien quiere conectar contigo, ¿alguna página web para ver tu trabajo? Mira, www, G de Guillermo, Gcazenave, con Z y V, y .net, www.gcazenave.net. Ahí está, por si queréis conectar con él y preparar las maletas que dentro de poco iremos terminando de cerrar ese viaje, porque como no hay casualidades, yo no sé por qué últimamente resuena tanto el tema del país cátaro. Y como no hay casualidades que tú estés ahí, y como no hay casualidades estamos hablando de ello, y habrá que visitarlo, ¿no crees? Exacto, y para mí será un honor poder ser, como tú has dicho, un embajador, entre comillas, de todos vosotros y encontrarnos aquí en estas tierras tan maravillosas que merecen la pena ser descubiertas y redescubiertas. Lo eres, de hecho. Un fuerte abrazo, nos vemos prontito, la semana que viene seguimos paseando y descubriendo ese país cátaro, ¿vale? Gracias a ti, Miguel, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Tres y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este espacio en blanco y en directo en Radio Nacional de España. Y del país cátaro nos vamos a otro viaje, a otro lugar. Nuestro anterior invitado hablaba de dioses. Tenemos una cita ineludible con los dioses. Nuestro siguiente invitado nos cuenta algo de ellos. Nacho Ares es quien nos sirve de guía. Es cierto, Nacho, que tenemos una cita ineludible con el destino y hay que volver, por lo menos cierto tipo de gente, millones de personas en el planeta, a Egipto por una conexión extraña que tenemos ahí. Hombre, es muy curioso. Siempre he comentado que en muchos de los viajes, comentándolo con la gente que nos acompaña, muchos de ellos repiten, y no porque se hayan dejado de ver cosas en otras ocasiones, sino porque se sienten atraídos por Egipto. La verdad es que esta civilización tiene un algo, no sabemos qué, pero que realmente sabe cautivar no solamente al hombre moderno, sino a lo largo de toda la historia. En muchas ocasiones me han preguntado a qué se debe hoy esta manida egiptomanía, ¿no?, que todos hablan en los medios de comunicación. Yo creo que esa egiptomanía siempre ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Si nos retrasamos un poco en el tiempo, hace prácticamente 2000 años, cuando llegó Roma, y prácticamente poco a poco se fue diluyendo la cultura faraónica que se entendía como tal, pues a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, la época moderna, contemporánea y por supuesto nuestro propio siglo XXI, siempre ha habido pequeños destellos, pequeños flasazos que nos han recordado de una manera muy directa lo que era la civilización egipcia. Siempre ha estado muy presente, nunca ha pasado de largo, y es algo realmente curioso que todavía muy poca gente puede explicar. ¿Y por qué? Te iba a decir, ¿por qué ocurre eso? Pues quizás no solamente porque sea el origen de nuestra civilización, también nos podemos sentir atraídos por toda la estética, la belleza de sus monumentos,
que hoy, bueno, lo comentábamos a lo largo del viaje, si ya nos llama tanto la atención tal y como están, es decir, habiendo perdido prácticamente toda la policromía, muchos de ellos están deteriorados, hay que pensar cómo debieron de haber sido hace 2000 años, con todos esos colores tan vivos. En algunos de ellos hemos estado viéndolos en este último viaje en Medinet Habu. Pues la verdad es que todo eso hace un cómputo global que atrae de una manera fascinante a las personas. Yo creo que es una especie de viaje al origen de nosotros mismos, al origen de la civilización, al origen de la cultura. Tú lo has dicho, quizás sea el origen de esta forma de vida que tenemos aquí. Pues yo creo que sí. Hay infinidad de elementos que están diluidos en nuestra vida cotidiana que tienen un marcado origen egipcio. Por ejemplo, la cerveza, el juego de la oca, hay infinidad de detalles que pasan totalmente desapercibidos, pero que están presentes ahí y que quizás no lo entendemos, pero nos hacen viajar en el tiempo hacia esta cultura tan curiosa. No todo, como se ha dicho en muchas ocasiones, viene de Grecia y de Roma. Nunca hay que olvidar que Grecia y Roma bebieron de las fuentes del Nilo, ¿no? para edificar su cultura. Lo que sí parece que está claro, Nacho, es que la religión, por lo menos la religión dominante en Occidente, sí parte o partió de allí, ¿verdad? Hombre, la mayor parte de la tradición judeocristiana viene de Oriente, y gran parte de esta tradición viene de Egipto. Por ejemplo, las bienaventuranzas están prácticamente calcadas de un texto antiguo egipcio, las máximas de Ptahhotep, que del año 2000 a.C., el famoso Salmo 104 del Antiguo Testamento es idéntico al himno al disco solar, escrito por Atón hacia el 1400 más o menos antes de Cristo. Son infinidad de detalles que poco a poco nos hacen ver que, bueno, redundando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que Egipto está mucho más presente de lo que habíamos pensado en nuestra cultura occidental, y que por diferentes vías, ya sean vías culturales, religiosas, sociales o políticas, sigue presente de una manera muy destacada. Decíamos en esa introducción que queríamos hacer una especie de viaje a través de los dioses. Comenzamos, si quieres. ¿Cuáles son eran los dioses principales de esa cultura? Hombre, cuando nos enfrentamos a la religión en el Antiguo Egipto es quizás uno de los temas más áridos y más difíciles de tratar, ¿no? Hay que pensar que bueno, no es una cultura como en Grecia o en Roma, que las divinidades tenían ese factor humano que los hacía tan ligados a las propias personas, ¿no? En cambio, en la cultura egipcia no hay dioses relacionados, por ejemplo, con el amor, con la suerte, etcétera, como digo, como había en Grecia y en Roma. Sí que había una serie de facetas que se podían vincular con esos detalles, pero en realidad eran una especie de arquetipos generales que fueron apareciendo en diferentes lugares de la geografía de Egipto en la época mucho más antigua, ¿no? En la época primitiva. Y a partir de ahí, la propia evolución histórica, la propia evolución política, fue haciendo que muchos de estos dioses evolucionaran no solamente en sí mismos, sino que fueran ligándose unos a otros. Es decir, a medida que un pueblo conquistaba al pueblo vecino, pues lógicamente el dios del pueblo vencedor pues era mucho más importante que el del dios de la aldea de los vencidos. Iba adquiriendo importancia, iba desarrollándose, y en definitiva fue formándose un auténtico caos religioso, que nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista occidental como bastante estructurado, ¿no? Cualquiera que coja un libro de egiptología pues puede ver que hay referencias al dios Osiris, a la diosa Isis, al matrimonio Osiris-Isis, su hijo Horus, etcétera, pero era muchísimo más complicado. Hay que distinguir lo que es la religión de las altas esferas, la religión política, por así decirlo, la religión del faraón, y sobre todo lo que es la religión de la gente del pueblo llano, que cada uno tenía su diosecillo de la aldea, que en muchas ocasiones desconocían los mecanismos de los grandes dioses de los faraones, de sus propios reyes, y es quizás, como decía antes, uno de los aspectos que da dificultades a la hora de entender este tema. Sin embargo, hay dos especiales o importantes, lo has dicho tú, Isis y Osiris, ¿no? Y sobre ellos hay un montón de leyendas que se han tejido, y además Isis es el origen de alguien muy importante en nuestra religión. Sí, la Virgen María. O sea, es un arquetipo, como comentaba antes, que ha pasado a través de la tradición judeocristiana a nuestra propia cultura, y que si leemos de una manera detenida cualquier texto relacionado con la Virgen, o el significado de como diosa madre
en definitiva, que se da a esta mujer, nos damos perfectamente cuenta de que en realidad lo que estamos leyendo es Isis, la diosa Isis, pero con otro nombre. Osiris, ¿qué pasó? Había una leyenda también que lo despedazaron, ¿era Osiris? Sí, la leyenda de Osiris, que curiosamente no conservamos ninguna de las versiones existentes íntegra. Siempre se alude a la de Plutarco, que fue un autor griego que recopiló una de las versiones, pero que conservamos de época faraónica, mucho más antiguas de las de Plutarco, diferentes ediciones, pero que todas ellas tienen una serie de detalles que las diferencian entre sí y las hacen en muchos casos incomprensibles, ¿no? A grandes rasgos, Osiris era en la mitología de los antiguos egipcios una especie de dios primigenio que gobernaba cuando todavía no existían los hombres, gobernaba lo que era el Valle del Nilo, y sintió celos de él su propio hermano, que era Set. Entonces le destronó, le asesinó, le despedazó, e Isis, la esposa de Osiris, en un gesto de amor, lo que hizo fue, recuperando todos y cada uno de los trozos de Osiris, que el propio Set los había repartido por diferentes lugares del planeta, y con su magia los reunió, y del matrimonio Osiris e Isis nació un hijo, que era Horus, que fue el que sucedió en el trono a su padre, y a partir de Horus los diferentes reyes que luego comprendían las dinastías que todos conocemos. Más mitología de esos dioses que andaban por ahí, antes de ir un poco recorriendo esos templos que hemos hecho físicamente en tantos viajes y que de alguna forma dan un poco pistas de lo que era la historia antigua y, como decíamos en esa introducción, un poco quizá datos de lo que puede ser el futuro. Hombre, el panteón egipcio es amplísimo y no solamente hay una serie de eneadas u octóadas, dependiendo un poco la terminología que utilizaran en cada una de las ciudades, ¿no? Pero para no salirnos de lo que es la línea general que hemos adoptado ahora al principio de esta charla, pues podremos seguir, por ejemplo, con la figura de Horus. Horus, el hijo de Isis y Osiris, una de las divinidades más importantes, que al igual que el resto de divinidades del panteón egipcio, con el paso de los años evolucionó hacia aspectos solares. El propio dios Osiris, que era un dios relacionado con la muerte, con el paso de los siglos, con la propia evolución política de la civilización, evolucionó algo realmente extraño desde nuestro punto de vista, y que la explicación más fácil para darle una lógica a esta evolución es la propia especulación con la que trabajaban los sacerdotes egipcios para coger de aquí y de allá todos los elementos necesarios y componer una gran mitología que fuera acorde a las necesidades de su templo, a sus ambiciones políticas o lo que fuera. Horus, en este caso, como hijo de Isis y Osiris, desempeñó durante la mayor parte de la historia de Egipto el aspecto solar que he comentado, y era uno de los dioses más importantes de todo el panteón, como Horus Ra, identificado ya posteriormente con el propio disco solar, que no hay que confundir con el famoso disco solar Atón, que fue el dios principal de Akenatón, el faraón hereje, que rompió con toda la religión que había sido establecida a lo largo de la historia y estableció una única divinidad, el monoteísmo, a partir de este disco solar tan particular. Dioses del cielo. Hay quien piensa que esos dioses realmente venían de allí. Hombre, y se piensa porque los propios egipcios decían que venían de las estrellas, o sea, no es una especulación. Ellos en sus textos, por ejemplo en el libro de la Vaca Celeste, ellos cuentan cómo que es un libro que aparece por primera vez está escrito en las capillas doradas que pudimos ver en las capillas doradas del tesoro de Tutankamón, que aparecen en la primera planta del museo. Pues ahí aparecen una serie de personajes extraños que son los protagonistas del libro de la Vaca Celeste, también relacionado con la idea del universo, ¿no?, que tenían los egipcios, que ellos pensaban que el cielo estaba formado en ocasiones por una vaca y en otras ocasiones por la diosa Nut, ¿no? Es que nos podemos perder muy fácilmente en todo lo que es la religión, pero ellos sí que tenían muy claro que los dioses habían venido de las estrellas y que habían aterrizado, entre comillas, en un lugar muy concreto, que era la región del Punt,
una región que algunos investigadores ubican en la actual Somalia, en el Cuerno de África, pero que todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Porque todavía no hay elementos que nos puedan llevar a decir que efectivamente el Punt puede haber sido esta región de África, pero que para los antiguos egipcios tenía una importancia especial, no solamente por los intercambios comerciales que tienen con este lugar, sino por la riqueza de algunos de los elementos que, por ejemplo, los famosos árboles de incienso que se importaban desde el Punt y que daban tanta importancia desde el punto de vista religioso, porque hay que pensar que el incienso era prácticamente el elemento más importante utilizado en todos los rituales, precisamente para estos dioses en los templos. ¿Quiere decir que eran extraterrestres estos dioses cuando dices unidos a las estrellas? ¿Seres extraterrestres que fundaron las religiones? Sí, para ellos sí, o sea, sin lugar a dudas. Si extraterrestre significa de fuera de la Tierra, los egipcios en el momento de que hablan de que estos dioses aterrizaron en el Punt y venían de un lugar más allá de las estrellas, están diciendo claramente que son extraterrestres. Otra cosa es la interpretación que nosotros hagamos de esa mitología, si están realmente contando realmente un hecho que sucedió en la antigüedad, o ellos mismos están especulando con una cosmogonía diferente a lo que nosotros podríamos pensar en un principio. Pero también en este sentido está muy relacionado con los famosos textos de las pirámides, que es el primer texto religioso antiguo no solamente de la civilización egipcia, sino del resto de la cultura humana en todo el planeta. Es el primer texto religioso y que estaba compuesto de una serie de fórmulas que se grababan en las paredes de algunas pirámides, en donde se daban los pasos necesarios que tenía que seguir el faraón una vez muerto para montarse en una especie de estandarte, una especie de máquina para poder llegar hasta las estrellas y reunirse con esos dioses que siglos antes, miles de años antes, habían fundado la civilización egipcia. Nacho, rápido, un recorrido. Cuando hacemos el viaje por Egipto nos vamos al sur, a Asuán, un sitio fascinante, y nos vamos al templo de Philae, el templo de la diosa del amor. Y sí, bueno, que también es el recorrido lógico que harían los propios egipcios, porque ellos veían el mundo al revés que nosotros, ellos veían su norte en lo que hoy es nuestro sur, y de esa manera podemos descender las aguas del Nilo hasta el Cairo, ¿no? Pero efectivamente el templo de Isis es quizás uno de los más importantes, no solamente porque está muy bien conservado, etcétera, y está dedicado a la diosa Isis, sino porque era un lugar de peregrinaje realmente importante en la época, también la época tardía, pero que también recogía de alguna forma las tradiciones milenarias que se habían llevado a cabo durante la propia época faraónica. Y además muy cerquita de aquí, en el Parque Príncipe Pío, aquí en Madrid, en el templo de Debod, que estaba ubicado además muy cerquita del templo de Philae, también en Asuán, tenemos otra auténtica joya de los peregrinajes de la diosa Isis, ya que este templo, el templo de Debod, era también otro de los lugares obligados de visita en época tardía de todos aquellos que querían hacer al menos una vez al año la visita a esta diosa tan importante del panteón egipcio. Y es curioso porque ese es el templo que se conservó hasta el último momento con los cultos originales, ¿no? Sí, es el último templo egipcio que existió en funcionamiento, por así decirlo, hasta el siglo V después de Cristo, y que después del decreto de Justiniano ya se cerró de forma definitiva. Y no solamente hay detalles curiosos desde el punto de vista religioso como los que estamos comentando, sino también los más importantes quizás desde el punto de vista arqueológico, que ahí se conservan las últimas inscripciones escritas en jeroglífico y que se supone también que era allí donde se realizaban los últimos rituales y las últimas lecturas de los libros sagrados. Como tenemos poco tiempo y seguiremos hablando de Egipto como cosa obligada, seguimos el viaje, siguiente templo y siguientes dioses. Hombre, si ascendemos un poco lo que es descender, mejor dicho, por el Nilo, llegamos enseguida a lo que es Komombo. Komombo es el famoso templo doble con dos ejes, una estructura muy singular en lo que era todo el diseño de los templos egipcios, y que estaba dedicado a una divinidad positiva, por así decirlo, Aroeris, y otra divinidad negativa, entre comillas, que era el dios Sobe, que el dios cocodrilo, que le pudimos ver en esa pequeña capilla de Hathor, que había varios cocodrilos embalsamados. Es bastante curioso porque ahí se han realizado diferentes investigaciones desde el punto de vista de las energías, se han realizado biómetros, se han utilizado biómetros para medir las energías que hay ahí, y también pudimos ver, si recuerdas, los famosos relieves de prisioneros
en donde la gente que acudía a ese templo, porque hay que decir que era un templo de sanación, donde había sacerdotes que practicaban la medicina, pues en estos relieves donde aparecen prisioneros, muchos de ellos tienen la cabeza socavada, ya que era el lugar en donde los peregrinos que accedían hasta el lugar, al tocar los relieves de esa manera, creían que por la magia se desprendían de sus enfermedades y las pegaban a los enemigos de Egipto. Y hay dos dioses, Sobek y Aroeris. que ¿El son malo y el bueno? No es que sea el malo y el bueno, porque también hay que pensar que en Egipto, por eso que comentábamos antes de la complejidad de la religión, podríamos pensar que Set, el asesino del dios Osiris, era una divinidad negativa. Ellos también lo veían como el dios rojo del desierto, ¿no? Pero también hay que decir que en una de las épocas más importantes de la historia de Egipto, la de Ramsés II, por ejemplo, muchos de los faraones que reinaron en esta dinastía llevaban el nombre de Seti, que estaba relacionado con esta divinidad, y no por ello tienen un vínculo negativo, un aspecto negativo en el arquetipo que daba protagonismo a esta divinidad. Ya. Si seguimos subiendo o bajando, ¿qué otro templo nos encontraríamos y con qué otro dios nos encontraríamos? Pues el templo de Horus en Edfu, a donde tuvimos que ir en Calesa, en ese viaje tan simpático y tan curioso hasta el propio templo, y en donde se conserva no solamente lo que es el templo en sí, sino justo delante hay un mamisi, que se llama, lo que es el templo del nacimiento del dios Horus niño, identificado en muchas esculturas, donde aparece sentado sobre el regazo de su madre, la diosa Isis, que es la misma escena, el mismo icono que luego reproduce en la tradición judeocristiana todos los artistas medievales, sobre todo en el románico. Y es bastante curioso porque hay otro detalle en el mamisi, en donde se puede ver la representación del nacimiento del dios Horus, y en donde también aparecen ahí grabados en el relieve los 4 representantes que vinieron de las 4 esquinas del cosmos egipcio, que fueron a traer precisamente justo en el momento del nacimiento de Horus una serie de dones, al igual que luego la tradición judeocristiana toma y lo interpreta en el momento de los Reyes Magos, cuando llegan al portal de Belén a adorar al niño. Es el mismo ejemplo, el mismo detalle. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Hay un montón de preguntas del chat que están llegando y de oyentes, y muchas de ellas hablan de que si la civilización egipcia es la prueba más clara desde tu punto de vista, o desde el punto de vista histórico, no desde tu punto de vista que lo conozco, desde el punto de vista de las evidencias históricas de que hemos sido visitados por seres extraterrestres o algo parecido. Hombre, ya sabes que yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de cosas. Sí que creo en la presencia de seres extraterrestres, o sea, al igual que nosotros, no creo que seamos los únicos que hay en el universo, pero yo todavía en mis tantísimos años, iba a decir, creo que todavía soy bastante joven, no he encontrado todavía una prueba evidente que me demuestre la presencia de seres extraterrestres en civilizaciones antiguas, ya sea la egipcia, Mesopotamia, etcétera. Prefiero no hacer comentarios. Preguntan también que por qué no hay referencias a los israelitas en los textos egipcios hoy traducidos. ¿Por qué? Es bastante curioso que, por ejemplo, la historia del Éxodo no tiene ningún reflejo en la literatura egipcia. Hay una gran estela que se observa en el Museo del Cairo, que se llama la Estela de Israel, en donde aparece la primera mención histórica a este pueblo, pero tampoco es muy seguro que se haga referencia a la propia Israel, sino que esté haciendo referencia a otra tribu, a otro pueblo que estuviera en la época de Merneptah, que es uno de los sucesores de Ramsés II, más o menos hacia el 1200 a.C. Si efectivamente fue el éxodo tal y como lo cuenta la Biblia, y la presencia del pueblo judío tal y como lo cuenta el Antiguo Testamento, parece un poco extraño que las fuentes egipcias no hagan ni una sola mención a este detalle histórico, ¿no? Por eso muchos investigadores han planteado que el éxodo tal y como lo cuenta la Biblia nunca existió. ¿Nunca existió? Yo creo que nunca existió. Guardamos las preguntas del chat y seguimos rápidamente con los templos. Si seguimos hacia arriba, Edfu nos espera, otro templo. Edfu es el que acabamos de comentar, del dios Horus. Y luego, si seguimos ascendiendo, ya nos encontramos lo que son pasamos el Egipto Medio, que es una zona relativamente yerma desde el punto de vista de templos, y llegamos a lo que es
la zona norte del país, el Bajo Egipto para los antiguos egipcios, toda la zona de Saqqara, toda la zona de la meseta de Giza. Nos hemos quedado en Luxor, no hemos hablado de ello. Karnak y Luxor. Luxor. Es que nos los hemos saltado. ¿Y por qué? Porque los tenemos muy vistos, quizás. Sí, pero allí era el compendio, era el templo... No, quizás el templo de Karnak, por ejemplo, es uno de los más importantes que hay en Egipto. No solamente por la cantidad de monumentos que hay, sino porque desde el punto de vista físico es el más grande que hay en todo el planeta. Y es una visita obligada, y gracias por recordármelo porque se me había pasado, la visita del templo de Ptah, en donde se conserva la estatua de Sekhmet, de la diosa Sekhmet, esa estatua tan impresionante que por mucho que lo describamos, por mucho que utilicemos adjetivos sobre la luz, la atmósfera que hay, la presencia de la diosa, hasta que no estás allí delante de ella no te das cuenta de lo que realmente significa y cómo tuvo que desempeñar su papel religioso este tipo de ambientes en el antiguo Egipto. Seguimos todo ese recorrido, templos de construcciones más o menos normales, y de repente llegamos a Giza, increíbles pirámides. ¿Qué pasa? Que de repente la construcción más increíble del planeta, la octava maravilla del mundo, aparece de repente un poco como una lucha contra toda la lógica o demostrando que hay algo más. Lo hemos comentado más de una ocasión, que no hay lógica constructiva en la historia de la arquitectura egipcia si vamos siguiendo los pasos tradicionales que acepta la egiptología académica, ¿no? Parece que las grandes construcciones de la meseta de Giza están en una especie de isla de nadie, ya que las propias dimensiones del monumento, la propia precisión de la orientación de sus cámaras, la orientación de las esquinas, la precisión del trabajo de la piedra, es algo increíble que se sale de todo modelo que podemos encontrar en otros lugares de Egipto, ¿no? Y yo soy de los que piensan, con todo lo académico y científico que algunos me creen, que yo creo que, por ejemplo, la Gran Pirámide, al igual que la Esfinge, por ejemplo, es un monumento faraónico y que fue reutilizado en época faraónica, en este caso por Keops, por Kefren o por el faraón que fuera. ¿Quién lo construyó? ¿Quiénes lo construyeron? Pues una cultura prefaraónica, no necesariamente la Atlántida, ni extraterrestres, ni nada de ese tipo, que ya te ve venir, Miguel, sino una cultura que con el paso del tiempo fue adquiriendo una serie de conocimientos astronómicos. No nos olvidemos, por ejemplo, de Playa Napta, un lugar que está muy cerquita de Abu Simbel, que allá en el 6000 a.C. tenía conocimientos astronómicos realmente sorprendentes en lo que era la orientación ahí se ha encontrado a mediados de los años 70, se encontró una especie de Stonehenge en pequeñito, en donde los alineamientos de las lascas de piedra pues estaban perfectamente dirigidos hacia momentos importantes del deambular del sol al cabo del año, como los solsticios, equinoccios, etcétera. Todo eso requiere una serie de conocimientos que no vienen de la noche a la mañana, sino que es una evolución con el paso del tiempo. Y la propia Gran Pirámide, por ejemplo, quizás yo sí que la veo como una heredera de esos conocimientos prefaraónicos. De otra manera no me explico que de la noche a la mañana los egipcios pudieran conseguir este tipo de conocimientos de una manera tan rápida. Los dioses vinieron hace muchos años, dicen, del cielo, y prometieron regresar. A lo mejor estamos cerca de vivir ese momento y de explicarnos quién construyó la pirámide y otras muchas cosas, otros muchos misterios que hay en el planeta. ¿Qué crees? Yo creo que sí. Poco a poco nos vamos acercando al momento y parece que incluso en ocasiones te da por pensar que las propias autoridades egipcias están un poco recelosas de lo que se pueda obtener de toda la información que hay en monumentos como por ejemplo la Gran Pirámide, o de la información que se pueda sacar de los estudios arqueológicos que se realizan en este tipo de monumentos, y que nos demuestran una vez más que la cultura egipcia no era una cultura no una cultura avanzada sin más con respecto a otras culturas del Mediterráneo oriental, como Mesopotamia, etcétera, sino que era una cultura muy avanzada incluso para ellos mismos, que es quizás otro de los problemas que plantea esta civilización. Nacho, gracias. Volveremos a Egipto, seguiremos investigando, viendo pruebas hay muchos extraterrestres sueltos por ahí. Lo que pasa es que tú no lo quieres ver. Nos seguimos viendo y sobre todo preparamos este nuevo viaje a Egipto este verano. Diremos la fecha por si queréis venir a descubrir esa fascinante civilización que hay ahí.
Todo un placer volver a compartir un viaje maravilloso a Egipto con tantísima gente maravillosa como la que tenemos aquí esta noche. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Regresamos después de ese viaje por las ondas a Egipto, que vamos a hacer dentro de poco. Salimos el día 11 de abril para allá. Tenemos que marcharnos. Terminan nuestras 2 citas de la semana, pero ya mismo nos ponemos en marcha para preparar las próximas. Serán apasionantes, ya han anunciado su visita personajes únicos que llegan en exclusiva al Espacio en Blanco, así que guárdennos un poco de tiempo para compartir el programa. Como siempre será aquí en Radio Nacional de España. Disfrutar del domingo y nos vemos en 6 días, en su casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un poquito de la mejor música y después la radio continúa. No pierdan nuestra sintonía. Nos vemos, ha sido un placer. Nos vamos a Málaga y mañana, el domingo, estaremos en Toledo, las próximas salidas del Espacio en Blanco. Pero seguimos con este invitado. Juan, estás montando un follón, porque sobre todo con las alergias. Remedio rápido para las alergias, y si no atentos, vamos a dar tu teléfono después, un método de contacto para que la gente se pueda poner en contacto contigo, me dice que sí. Pero, ¿cómo podemos hacer para toda esa gente que está viviendo las alergias ahora? Bien, es como he dicho antes, el remedio de última hora es siempre menos eficaz que si se prevé, sobre todo cuando hay una cierta tendencia a repetirse año a año este padecimiento, este síndrome. En cualquiera de los casos he dicho 2 plantas que son claves en cualquier tratamiento antialérgico. La primera, sobre todo el tomillo, clarísimamente, por los motivos que también he expuesto, sube las defensas, refuerza todo el sistema inmune, tiene factor antibiótico, es expectorante, es béquico, por tanto todos los fenómenos que cursan con tos, con dificultades respiratorias, tipo asmático y demás, pues se van a ver aliviados considerablemente. Perdón, es tan sencillo como recoger un poquito de tomillo, coger 2 ramitas, prepararse medio litro de agua hirviendo, echarle ese agua hirviendo al tomillo y tomarlo durante el día 2-3 veces. Así de simple, pero rogaría que si pueden se pongan en contacto, que nos llamen o nos escriban a través del correo para que pueda ser más explícito. Y evidentemente hacer caso de las recomendaciones del médico. Preguntan también si todas esas plantas de las que has hablado se pueden tener en macetas, evidentemente, ¿no? Se pueden tener en macetas. ¿Y por qué la planta consuela la han retirado del mercado, dice? Pues quizá porque era un enemigo público de los laboratorios o de los intereses económicos de determinados laboratorios, porque es una planta de verdad que, como muy pocas otras cosas en la naturaleza, puede restaurar todos los tejidos, ya digo, hasta roturas óseas de difícil curación. Sí. Una vez que se ha colocado el hueso, es que es tan rápido el efecto que hace para restaurar y recomponer el tejido para que se una que parece asombroso. Entonces quedó un poco en el olvido. Luego además se le atribuyeron en algún momento determinadas propiedades un poco mágicas y esto, bueno, pues no era muy apreciado en épocas pasadas. Y fue quedando allí en el olvido, como ha pasado con otras muchas plantas fenoménicas de este momento o de los momentos pasados. Ya, pero como decías, está en España, está cerca de las orillas de los ríos. Sí, lo podemos encontrar en Cercedilla, en el Escorial, hace poco hemos estado recogiendo, y aquel que la quiera cultivar, pues la puede encontrar también en su jardín, como es el caso del jardín de la asociación, donde tenemos consueldas, claro. Tenemos que ir a verla.
No nos queda mucho más tiempo. Yo quiero hablar de que nos hables del Soma y de ese caldero mágico que vais a preparar como buen druida que tú eres. El Soma, ¿qué es? Una planta que yo tengo ganas de probarla. El Soma es la primera pócima, por así decirlo, el primer preparado, la primera bebida que se conoce que se ofrecía a los dioses y que cuentan en el Rig Veda los hindúes antiguos, es decir, el texto de 5 o 6 mil años de antigüedad, como el Soma divino era el que vehiculaba al ser humano para conectarse precisamente con el ser creador. Y se habla en 120 y tantos, creo que 128 versos del Rig Veda, se habla precisamente del Soma, siempre con esta terminología y siempre como bebida de los dioses, bebida sagrada, bebida de la divinidad, vehículo, y en algunos casos incluso se atribuye o se dice, se afirma tasativamente que es la propia divinidad encarnada en la planta. ¿La tenemos en España? Y la tenemos en España, claro que la tenemos en España. ¿Y se hacen rituales? En general en todo el mundo. ¿Y se hacen ritos con ella? Se hacen ritos con ella, ritos muy especiales. Es además una planta limpísima, ajena a cualquier tipo de dolor, molestia o problema, digamos, físico. Y su efecto es extraordinariamente bello porque libera buena parte de nuestros estados anímicos, deprimidos o digamos que bloqueados y que nos impiden seguir adelante con optimismo y con valor ante la vida. Y además, efectivamente, es como un vehículo, más aún que un vehículo, es la propia divinidad, efectivamente, y así ha sido representada en multitud de imágenes, grabados, vidrieras, libros, etcétera. Muchísimas representaciones donde aparece el Soma. Tengo que hablar contigo porque me tienes que indicar cómo tomarla. A punto de terminar. ¿Existen plantas que incrementan la vitalidad? Nos preguntan algunos oyentes. Existen plantas que incrementan la vitalidad, ya lo creo. Unas cuantas, entre ellas y la más próxima, cercana y a la que yo aprecio de una forma más especial, el romero. El romero es un tónico, estimulante, revitalizante, que no produce ningún tipo de excitación, sino todo lo contrario, refuerza el corazón. Decía Dioscórides que el romero conforta nuestro estómago, nuestro corazón y nuestra cabeza, es decir, que trabaja de arriba abajo en todo el ser y en todo el ser hace lo mismo, vitalizarlo, darle fuerza. Preguntamos también que me dijeras qué opinabas del romero y de la menta. El romero lo has dicho, ¿y la menta qué te parece? La menta es refrescante, la menta tiene un factor estomacal, digestivo y levemente aperitivo, que sube también algo el tono vital, pero desde luego no está en los niveles del romero ni con mucho. Sí que tiene otros valores, se ha atribuido principios afrodisíacos, de serlo serían muy leves, muy suavecitos, pero sí que es verdad que se nota una cierta euforia después de la ingestión de una buena menta, efectivamente, y si esta se combina con cacao puro, como se hacen algunas chocolatinas o algunos preparados de chocolate, pues desde luego ideal. Y en ese sentido sí que cubriría ese aspecto de subir el tono vital, incrementar el apetito, incluso sexual o amoroso afectivo. Sí. Siguen preguntando qué plantas para la gente que tiene exceso de azúcar. Para las personas con diabetes o con problemas de la asimilación y el metabolismo del azúcar, yo recomiendo 3 especialmente. Una, hemos hablado de ella, es el olivo. Y las otras 2 en el muérdago especialmente, y la salvia. Las 3 son efectivamente antidiabéticas, es decir, ayudan precisamente a que la glándula pueda segregar suficiente insulina para que regule la producción o la asimilación de los azúcares y estos no se acumulen. Cualquiera de las 3 o las 3 combinadas harían un efecto extraordinario. Consejos. Se me olvidó decirte que el Soma estará presente en el caldero mágico de... Lo suponía, por eso el caldero me interesa mucho a mí. Consejos para entrar bien en la primavera. Los que no van a tener la suerte de ir contigo, dentro de un momento vamos a anunciar esa actividad, pero consejos para Pues recordando a quizá al místico más eminente o más elevado de la mística española, digo que recordando a San Juan de la Cruz, pues dejada ya la casa sosegada, es hora de salir de la noche oscura del alma que representa un poco el invierno en este sentido, nuestro invierno interior, para salir a la luz. Y consejo, mirar el cielo todos los días cuando uno se levanta y admirar la belleza de ese color azul que se puede contemplar, que ya solamente eso da una alegría importante. Si además se tiene al alcance próximo un pequeño jardín
o no tan pequeño, aquellos que tengan más suerte o se vive cerca del campo, con que miremos la naturaleza y veamos ese verde nuevo, esplendoroso que está saliendo, yo creo que ya eso alivia y supone una subida, por no decir como dirían los chavales ahora, un subidón total, efectivamente. Y desde luego tratar de eliminar todo aquello oscuro que llevemos arrastrando durante este tiempo. Soltar ya el lastre. No son tiempos para acumular más sufrimiento, sino todo lo contrario, para enfrentarnos a estas dificultades que existen realmente. Y Juan, tenemos que tomarnos en serio eso de hacer paseos por ahí, ¿eh? Pues todos los meses, al menos un día, un sábado entero, lo dedicamos precisamente a salir al campo, a pasear, a identificar plantas, a reconocerlas, ver sus características y, desde luego, a recoger las muestras, semillas, etcétera, que podamos necesitar. Pues yo me apunto. Y para terminar de dar la información, vas a hacer una serie de trabajos para recibir la primavera en Cataluña, ¿has dicho? En Cataluña, en la Masía Armenteras, que está muy cerquita de Santa María de Olot, apenas a unos kilómetros de Manresa, a 1 hora de Barcelona. ¿Pueden asistir cualquier persona que esté interesada? Puede asistir cualquier persona interesada sin ningún tipo de límite o limitación, vamos, de ningún tipo. Todo aquel que quiera será bien recibido y por nosotros encantadísimos. ¿Teléfono de contacto o forma de contactar contigo? Pues en el fijo 91 637 8306, repito, 91 637 8306, o el móvil 629 96 4087. ¿Y alguna página web? Nuestro correo, lo deletreo ASSABILA, @Sávila, todo seguido, @hotmail.com. Sávila, Asociación Sávila. Sávila es una planta, ¿no? Efectivamente, es el aloe vera en el nombre árabe con el que llegó a España y que me parece un nombre precioso, y lamento que se haya perdido igualmente que otras muchas cosas para ya solamente conocerse como aloe vera, que no es feo precisamente, pero que tampoco es nuestro nombre original. Ya. Bueno, pues será un placer estar de nuevo contigo, pasear por ahí y seguramente a nuestros oyentes les digo, será un placer que estéis con él descubriendo los secretos de la primavera de las plantas y de los minerales. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Miguel, y sobre todo a los oyentes que tienen la paciencia y van a tener el interés por escucharnos. Muchas gracias y buenas noches. Espero verte pronto. Y mientras cambiamos un poco el decorado y nos preparamos para nuestro segundo tema, queremos presentaros un libro que ha hecho un montón de gente y cuyos beneficios son para Médicos Sin Fronteras. Esta música hoy nos va a servir para presentar un libro, 20 historias inquietantes, publicado por Minotauro, con un montón de gente interesante que cuenta historias, y para darnos noticias de ello, Fernando Jiménez López del Oso. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. Igual te digo, qué suerte tienes, te llamamos la semana pasada, estabas en Estambul. Sí, bueno, cabalgando por Constantinopla, haciendo una misión de los Caballeros del Sertao, ¿cómo podemos decir? Bueno, primera pregunta, ¿quiénes son los Caballeros del Sertao? Pues los Caballeros del Sertao... Sagrada y Soberana Orden de los Caballeros del Sertao. Tú lo sabes bien, aunque estamos ahora, digamos, en una operación de lavado de cara o de puesta en común con el público, porque tú eres uno de los integrantes de peso, vamos, de los veteranos. Los Caballeros del Sertao somos una orden cada vez menos discreta, por lo que se ve. No secreta, pero sí discreta. Sí, y cada vez menos, y menos después de la repercusión que está teniendo este libro, ¿no? Y somos, bueno, pues gente de todos los empleos, por así decir. Hay escritores, hay periodistas, hay biólogos, hay abogados, hay un poco de todo, pero sí también hay un factor común, y es la pasión que tenemos por estos temas, ¿no? Por el mundo del misterio. Exactamente, por el mundo del misterio, que a fin de cuentas ha sido el campo de actuación de la orden desde hace muchos siglos,
y ahora hemos decidido que ha llegado el momento de transmitir esos conocimientos que hemos ido acumulando en la orden y transmitírselos al gran público, primero con la excusa o con el barniz de relatos fantásticos, aunque seguro que más de un iniciador reconoce algunos elementos que le indican que hay algo más allá, ¿no?, detrás de estos relatos. Parece que ha llegado la hora de hablar y estamos hablando. Sí, señor. Y de abrir las puertas. Es curioso, en la contraportada del libro dice algo muy chulo. Los integrantes de la Sagrada y Soberana Orden do Cavaleiros do Sertão son personas normales durante el día, pero al caer la noche empieza su verdadero trabajo: mantener cerradas las puertas que separan nuestra realidad de un mundo desconocido y oscuro. Pero ahora hemos decidido abrir esas puertas para que mucha gente pueda llegar y acercarse a él, ¿verdad? Exactamente. Lo bueno de este libro, que por eso estamos haciendo publicidad de él, y lo estamos presentando hoy aquí en el Espacio en Blanco, es que nada de lo que se saque va a ser para los integrantes del Sertão y la gente que ha escrito las historias, sino que es por una buena causa, ¿verdad? Sí, hemos pensado que la mejor manera de compartir y de conseguir un buen fin con estas historias, con estas experiencias, mejor dicho, que les vamos a contar, es además tratar de ayudar a los que más les hace falta o a los que también están batallando en este mundo real, que son en este caso los integrantes de Médicos Sin Fronteras, que tú lo sabes bien, son una de esas ONGs que están donde realmente hace falta y es necesario, ¿no?, ayudarles en todo lo posible porque nunca está de más poder recompensarles o aportarles más para que sigan haciendo su magnífica labor. Sí, señor. Los caballeros del Sertão no solamente son discretos, sino que cuando hablan utilizan su sabiduría, las cosas que cuentan, para ayudar a esa gente que anda por el mundo, y básicamente todo lo que se consiga con los derechos de este libro va a ser para Médicos Sin Fronteras. Exactamente, todos nuestros derechos, doctor, van para allá. Bien, la gente que escribe en este libro, vamos si quieres al índice y damos un avance. Empiezo yo si quieres, vamos a ver todos los autores o comentamos también un poquito las historias. Comentamos las historias, ¿te parece? Tenemos tiempo y merece la pena hacerlo para que la gente sepa un poco qué se va a encontrar en estas historias inquietantes. Bien, bien. Y he de decirte que por culpa tuya, Fernando fue la persona que nos lió un poco a todos para meternos en este asunto, o sea que enhorabuena por tu trabajo, sobre todo por haber reunido a gran parte de los caballeros del Sertão, habernos liado para que escribamos, que ya es difícil, una historia y que ya se haya plasmado en un libro precioso e inquietante a la vez. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Algunos sí se ha hecho un poco el remolón, ha habido que llamar casi a algún miembro de la antigua Inquisición para sacarle sus experiencias, pero al final ha llegado todo a buen fin. Sí, señor. Pues vamos con ese índice de la gente que está metida en este libro. Muy bien, pues empiezo yo. Venga, con Miguel Aracil, catalán de pro donde los haya y uno de los miembros de la orden más renombrados por estas tierras catalanas, con una magnífica historia de vampiros, con El beso de la no muerta, en la que pone algunos puntos en claro. Yo prefiero que lo vean como avisos de dónde radica o dónde vive todavía uno de los últimos vampiros hembra de nuestro país. Cuidadito. Además muy cerquita. Sigue Nacho Ares hablando de la búsqueda de la identidad. Yo no voy a hacer comentario, vamos un poquito más rápido si te parece. Venga, Nacho Ares, nuestro compañero egiptólogo, el otro día tuvimos una entrevista con él. La búsqueda de la identidad es otra de esas historias inquietantes. Exacto. El siguiente es un gran desconocido, un tal Miguel Blanco, no me suena de algo, no caigo de qué, que habla de sus vivencias por la India, ¿no? El prodigio de Shiva. Una historia increíble que nos ocurre allí. Jesús Callejo habla de Tusitala, el contador de historias, recuperando y rememorando esas historias que son un poco la clave de la sabiduría. Y donde está uno está el otro. Carlos Canales, con Lo que sé de los fantasmas. Sigue Bruno Cardeñosa, Encuentro cercano con la muerte. Y le continúa Francisco Contreras con Diario de un peregrino, ambientado en el Camino de Santiago. Juan Ignacio Cuesta Millán nos habla de Signum Dei, no puede hablar de otra cosa. La verdad es que le pega. Un divulgador del mundo medieval como él no se podía esperar menos. Cierto. Y luego nuestro compañero Lorenzo Fernández, director de Enigmas, con Falsa Irrealidad. Mariano Fernández Urresti nos cuenta una historia que se llama Tu punto final. Una aventura con tintes románticos. Románticos del romanticismo, no de los besos. Y Josep Guijarro con El profeta Maya. Óscar Radón, El emperador de las sombras. José Antonio Iniesta con Los jinetes que surgieron del espejo. Fernando Jiménez López del Oso, nuestro invitado que está contándonos esta historia ahora, La ventana de los dioses. Y Miguel Pedrero con El ángel caído. Iván Ramila, La biblioteca del saber perdido. Y Juan José Redeña con El tesoro de los incas. David Sentinella Valvé, Por fin.
y Clara Tahoces con Habitación número 6. Y termina estas 20 historias Pablo Villarrubia con La maldición del lago Níos. 20 historias inquietantes por los caballeros del Sestao. El primer acto, digamos, público que hacen estos caballeros, y que espero que llegue a mucha gente, porque será dinero que conseguimos para Médicos Sin Fronteras. Sí, yo creo que es el libro, haciendo un poquito de publicidad, el libro perfecto para regalar. Cuando alguien no sepa qué libro regalarle a algún amigo, que sepa que aquí va a tener buena literatura, va a tener momentos de cierto miedo, de cierta inquietud, algo de información muy interesante y sobre todo la tranquilidad de que colabora con una buena obra. Sí, señor, y 20 plumas interesantes en este panorama nuestro. Sigue diciendo también en la contraportada: nosotros somos los guardianes, los caballeros del Sestao, y creemos que ha llegado el momento de que ustedes sepan. Eso es lo que queremos, ¿verdad, Fernando? Exactamente. Yo por eso te decía, ¿no?, que aunque le hemos dado ese conveniente barniz y hemos tratado de trivializar con respecto a que son historias de ficción, más de uno de tus oyentes, de los veteranos, descubrirá varias cosas que le suenan, que no son tan de ficción como se cree, ¿no? Para ellos, vaya este libro. Y para esos, los supuestos racionalistas, ¿no?, que piensan que todo esto no son más que fábulas, bueno, pues que se queden con la hipótesis de que son solo relatos de ficción. En mi caso no es ficción, lo que cuento del prodigio de Siva me ocurrió en la India. Y otras cosas que he leído a los compañeros también son cosas auténticas. Ha llegado el momento de que ustedes sepan. Así que ahí de claro lo dejamos. Fernando, un fuerte abrazo, enhorabuena. Otro para ti. Te veo dentro de poco y sigue cuidándote, ¿vale? Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. En Radio Nacional de España, en directo, como son las 3:26, 2:26, y nos preparamos para recibir a nuestro siguiente invitado. ¿Tú eres feliz? Sí. Sí. Y el regalo de la felicidad pertenece a quien lo desenvuelve, dices en tu libro, como si fueran los caramelos estos que vas regalando. ¿Es así? Si el caramelo produce ya un poquito de felicidad, un poquito de placer, para mí ya es importante lo que pueda dar, sí. Sí, es curioso. Nos tienes a todos muy contentos con los caramelos que nos has traído. Este es nuestro invitado, Martín Chois. Llegas de Burgos, has venido de Burgos para estar en el programa. Sí. Cosa que te agradezco. Eres psicólogo. Y espera que más, algún dato, tenido licenciado en periodismo y diplomado en relaciones laborales. ¿Y cómo te ha dado por escribir cosas sobre la felicidad? Porque creo que es algo que necesitamos hoy más que nunca, ¿no? Yo creo que es algo importante, sobre todo porque nos encontramos en una época en la que empezamos a escapar, a olvidar qué es lo realmente importante. Nos centramos en otras cosas que a lo mejor quizá queremos que debemos perseguir y no nos damos cuenta de lo importante, de la esencia de nuestra propia vida, que es vivir feliz. Te invito a escuchar una introducción que hay, que nos va a servir para entrar en el tema. 900-137-137 es nuestro teléfono para participar en ese concurso. Seguramente mañana sortearemos alguno de los libros de este invitado que nos visita ahora, pero participar por si queréis, o para preguntarle alguna cosa en este camino que esta noche, en este programa suave, dulcito de primavera que estamos haciendo, pero preparaos porque vienen algunas cosas que os vais a enterar. La mayoría de los seres humanos persiguen la felicidad creyendo que es un fin a alcanzar en algún momento de su vida, una persecución permanente de unos ideales o sueños. Generalmente, las personas pensamos que cuando obtengamos ciertas posesiones o cumplamos ciertos deseos, seremos felices. Y mientras tanto no nos damos cuenta de que vamos permitiendo que pasen los días ante nuestros ojos sin haberlos aprovechado, sin vivirlos. En realidad, situar nuestra felicidad en factores externos, como personas, riquezas, títulos, fama, éxitos, y como sobre los hechos externos no tenemos un control absoluto, entonces no llegamos a ser felices nunca. He aquí el primer obstáculo con el que nos encontramos. La felicidad depende de nosotros, es una actitud ante la vida, una forma de percibirla propia.
Por eso la felicidad se puede elegir. Nuestra felicidad la producimos nosotros conformándola según nuestros sueños, según nuestros valores, nuestra forma de vivir. Hablaros de la felicidad y de cómo lograrla en esta vida será nuestro propósito en los siguientes minutos. Y queremos daros un consejo. Escuchadlo. Puede seros muy útil. Hay quien dice que hemos venido a este mundo, Martín, a ser felices y que estamos condenados a serlos. ¿Tú crees? ¿O tú qué crees? Yo, si me permites, antes de, de responderte, si no te importa, vamos a hacer con la gente que nos está escuchando una pequeña práctica. Tú mandas. Para empezar. Tú mandas. Todo el mundo que nos escucha, no voy a decir que cierren los ojos porque quizás se nos durman, pero que sin cerrar los ojos, vamos a hacerlo, los que estamos aquí, los que nos escuchamos. Respiremos profundamente por la nariz y llenemos todo el cuerpo. Los pulmones, el estómago, el vientre y hasta las extremidades. Una respiración profunda. Y expulsamos lentamente por la boca. Volvemos a respirar por la nariz y notamos cómo entra el aire, nos llena el cuerpo como una de luz, que nos llena entero, nos da energía, nos gusta, nos relaja. Y volvemos a expulsar lentamente por la boca, muy lentamente. Y ahora sonreímos. Y juntamos las manos, las dos manos. Ya está. Podemos seguir respirando mientras hablamos. Importante, y ya diremos quizá luego por qué. ¿Tienes más caramelos? Más tarde. Vale. Están muy ricos los caramelos. ¿Estamos condenados a ser felices? ¿Hemos venido a este planeta a ser felices? Yo creo que el término felicidad no se trata de una condena o un objetivo. Se trata de ser o no ser. No se le puede obligar ni imponer a nadie que sea feliz, como no se le puede decir a alguien que no lo sea. Yo quiero ser feliz, pues pienso que debo buscar lo que necesito para ser feliz. Lo que decíamos en la introducción, lo que estaban diciendo en la introducción, es perfectamente válido. A veces nos embarcamos en ciertos objetivos sin pensar que la felicidad está a lo largo del camino. O sea, no es el objetivo. Hay que vivir cada día. Se trata de eso, de disfrutar. No es una condena. Yo creo que es un placer el poder ver para vivir feliz. ¿Y por qué hay tanta infelicidad en el mundo? Hay mucha infelicidad en el mundo porque hay mucha percepción en el mundo. ¿Por qué? Porque cada persona es particular. Cuando me preguntan ¿qué es la felicidad? Te lo iba a preguntar ahora también, sí. Normal, yo digo, cuidado, la felicidad no es estar alegre todos los días. La felicidad es... Hay que diferenciarlo de los estados emocionales puntuales que uno puede tener. Porque la felicidad engloba aquellos momentos de tristeza o de sacrificio, etcétera, o de dolor incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando uno va o quiere llegar a unas Olimpiadas, un deportista de élite, durante esos 4 años que entrena, tiene que hacer tremendos sacrificios en ocasiones de todo tipo. Y él lo paga, podríamos decirlo, con tremendo gusto. Para él, llegar a ese objetivo es su meta, su felicidad, su alegría. Y en ese recorrido paga, podríamos decir, un precio, o no, porque si es su objetivo, su meta, a lo mejor lo hace con placer. Quiero decir, la felicidad hay que diferenciarla de los estados emocionales puntuales, porque engloba todo eso. Porque si no, estaríamos sometidos a los picos de las emociones. Si, por ejemplo, ahora mismo nos tocara la lotería, seríamos tremendamente alegres y felices. Y si yo ahora mismo pues me torciera un tobillo al salir, pues diría que mal el día y estoy tremendamente mal y muy triste y un día muy malo, ¿no? Para mí. La percepción de uno es tremendamente importante para la realidad que uno ve. De ahí que la felicidad sea la percepción. Podríamos decir, la felicidad es cómo uno ve los aspectos esenciales que le rodean, a los que le das el valor principal, primordial en su vida. A la gente normalmente le preguntas, ¿qué es la realidad? ¿Qué es? Y te dicen, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo experimentar. Y yo les digo, sí, tienes razón. Pero, ¿y aquellos conceptos como, por ejemplo, pongamos el amor, la libertad, la amistad o la generosidad? Son conceptos, no se pueden tocar, no se pueden ver, pero se pueden sentir.
Se hizo en Boston, un grupo en los años 80-90, un grupo de psicólogos, hicieron un experimento para ver cómo podía influir la percepción de las personas en el organismo físico y mental. O sea, perdón, psíquico y físico. Aquello del color del cristal de... Tremendamente importante. Y vamos a ver cómo, por qué, qué relación tiene. Cogieron a personas mayores de 75 años y las llevaron a un entorno de, exactamente, si no me equivoco, de 1959. El entorno creado al estilo de Hollywood, y las personas estaban, veían películas de la época, rodaban con coches de la época, se relacionaban con gente de la época, vestimentas, etcétera. ¿Qué se consiguió? Esas personas mayores de 75 años mejoraron el nivel de articulaciones, enfermedades como la artrosis, psicológicamente, rejuvenecieron, aumentaron la visión, mejoraron la visión, la audición, y todo ello sin haberles hecho ningún programa de alimentación. Solamente les cambiaron como de época, ¿no? Les llevaron a un... O de ejercicio, o antioxidantes, etcétera, que sí que está demostrado que producen beneficios corporales o mentales, ¿no? Cambiándoles, ¿por qué? Porque las personas percibían otra época, la época cuando ellos eran jóvenes. Y puedes decir, entonces, ¿qué ocurre? El pensamiento de uno es tremendamente importante en lo que uno vive y cómo lo ve. Si tú comparas a dos personas en una misma casa, una familia, por ejemplo, podríamos hablar del dinero, ¿no? Que muchas veces me lo preguntan, porque es algo que me preguntan recurrentemente. ¿Y qué pasa con el dinero? Digo, bueno, si ponemos a dos personas, dos familias en dos casas diferentes, con las mismas posesiones materiales, puede cambiar tremendamente la percepción que tienen unos, o sea, de bienestar o de malestar, en función de cómo y con quién se comparen. Si una familia cree que lo que tiene es suficiente y vive con ello, se ajusta a sus necesidades, no pasa necesidades económicas, evidentemente. Pero la familia de al lado, de la casa de al lado, cree que no tiene suficiente, que se merece más, que es injusto porque debería tener otras posesiones, el malestar y el bienestar de dos familias por igual. ¿Qué diferencia? El pensamiento, la percepción, el cristal con que uno mira. Pero tremendamente importante. Lo podemos ver en el estudio como otros muchos estudios, ¿no? Ya. A mí me gustaría que esta parte del programa, se habla muchas veces de la felicidad, te dicen, bueno, piensa en positivo y todo cambia, fuera más práctico, que es un poco lo que creo que has tratado tú de hacer con tu trabajo, ¿no? ¿De qué forma podemos aprender a ser felices? Claves. Quizá el perdón, hay una cosa que hablas en tu libro, el perdón. Perdonar a los demás y perdonarse a uno mismo, quizás sea un paso hacia esa felicidad, hacia ese camino de la felicidad. Ese es uno de los elementos que yo explico al principio. En el libro, como se explica a 3 pasos de la felicidad, son 3 pasos que me preguntan a veces, ¿es la distancia para llegar a la felicidad? Digo, no es la distancia para llegar a ser feliz. Son los 3 pasos, los 3 puntos claves que yo considero que son esenciales o son primordiales para que uno sea feliz. Se trata de ser feliz contigo mismo, ser feliz con los demás y ser feliz en el mundo. O logra el éxito, los sueños que tú tienes, ¿no? Ser feliz contigo se encuadra lo que dices tú del perdón. Ser feliz contigo mismo, ahí podríamos encajar yo lo divido en 3 apartados también, que es pasado, presente y futuro, aunque hay gente, aparte de muchas filosofías, que creen que solo existe presente, que es lo que tenemos que vivir. Pero bueno, al margen de ese concepto teórico, yo en el pasado, por ejemplo, explico las maneras de cómo eliminar las cargas que uno tiene en el pasado, cómo vivir plenamente el presente y cómo tener confianza, esperanza, ilusión en el mañana. Dame alguna clave del pasado. Por ejemplo, el pasado, lo que me decías tú. Para eliminar las cargas, la mochila a veces de piedras que uno lleva encima, es importante aprender a perdonar. A perdonar, pero no a los demás solo, sino a uno mismo. Porque uno mismo a veces no se perdona, porque a veces somos o la mayoría de las veces, el juez más injusto con nosotros mismos. En el libro enseño o muestro las maneras, las herramientas, cuidado, porque yo le digo a la gente, esto no es un libro, como te explicaba antes cuando estábamos fuera de micrófonos, y decía, hay diferentes libros. Yo no critico ningún libro, yo estoy a favor de todos, porque todos los que te motiven, todos los que te ayuden, son perfectos. Pero, por una parte, aquellos libros, algunos de corte americano, que dicen, usted sueña y cree, visualiza y consigue lo que quiere, o aquellos, por el otro lado, técnicas manuales, psicológicas, que a lo mejor están bien, pero nadie las lee o nadie las utiliza. ¿Cómo ser un triunfador en 2 segundos o en 10 minutos? Yo quería fusionar algo, pero que realmente la gente lo pueda utilizar, pero por sí mismo. Yo le doy las herramientas, la persona lo utiliza, que eso es lo importante. Como dice en la contraportada del libro, si bien existen múltiples maneras de ser feliz, tantas como personas existen. Bueno,
no me derivo, perdona, perdonar o perdonarse. Y otro punto del pasado y para el presente es agradecer, valorar las cosas que uno tiene. ¿Qué recomiendo a la gente? Por ejemplo, por las noches, cuando uno se vaya a la cama, antes, si puede que lo escriba, es mejor. Si no, que lo recuerde, que lo rememore. Aquellas cosas buenas que le han pasado durante el día. La gente me dice a veces, yo a mí no me ha pasado nada bueno. Digo, bueno, vamos a pensar. Si salvamos todas aquellas circunstancias que nos han pasado buenas al día, que yo llamo rutinizado, porque nos ocurren todos los días y ya no le damos ninguna importancia, que son, por ejemplo, poder levantarse, poder comer, poder ducharse porque no tiene agua, poder salir a la calle, poder estar en un clima de no violencia, vestirse, tener gente que uno lo quiera, cariño, etcétera. Todo lo que uno tiene, aparte de todas esas cosas que yo digo que hemos rutinizado y no damos importancia, te pasan cosas buenas. Por ejemplo, yo, ¿qué voy a escribir esta noche en el cuaderno? Que he venido aquí a hablar, que le estoy expresando a la gente estos sentimientos, que intento mostrar a la gente cómo pueden utilizar las herramientas, los caminos, para ellos construirse su propia felicidad. ¿Qué más? Que estoy con mi amigo, que mi amigo me ha acogido aquí en Madrid, que he ido a cenar con él, que no sé, hay tantísimas cosas que no les damos la menor importancia, aparte de, te digo, de todas las cosas que nos ocurren, ¿no? Valorar las cosas importantes. Eso en el pasado. ¿Qué ocurre en el presente? En el presente yo explico maneras de transformar las emociones negativas en positivas. Por ejemplo, la ira, la tristeza, el odio o la hostilidad se puede transformar. Yo no llamo control, porque no me gusta, el control no me gusta. Yo mejor lo defino transformar. Transformas esas emociones en positivas. ¿En qué? En confianza, en ilusión, en esperanza, en amistad, en cariño. Sin que, cuidado, tengamos que entremezclar aquí nada religioso. Que puede ser, pero puede que no. Cada uno si cree o si no cree. Porque también me lo preguntan en ocasiones. Digo, la religión es perfecta. Para quien cree y para quien no cree también. Y la religión ayuda también. Y las disciplinas orientales, por ejemplo, otras, tai chi, yoga, etcétera, también. Todo es perfectamente válido para eso. En el presente también explico las formas para desarrollar las habilidades, las capacidades que tiene uno. Porque quiero decir una cosa clara aquí ahora mismo. Para todo el mundo que nos está escuchando. Todos, sin excepción, somos tremendamente especiales. Y eso todo el mundo que lo escucha ahora mismo, que se lo grabe en la cabeza y en el corazón. Es muy importante saber que cada persona es muy especial, que tiene habilidades, que tiene recursos, unos diferentes que otros diferentes o de manera distinta, pero todos somos especiales. Todos somos especiales. Sí. Si quieres beber, bebe un poco, que te corta, sí. Querías beber. Es que quizá hablo mucho. 3:43, 12:43 en las Islas Canarias. Estamos en directo con este personaje que nos han pedido que conociéramos porque decían que era un personaje curioso. Y aquí estamos, Martín Chois, que viene desde Burgos al Espacio en Blanco, lo cual es un placer tenerle. Sí, somos especiales. Y en lo uno con el futuro, la esperanza, la confianza, la ilusión, etcétera, que se pueden también desarrollar. Son aprendizajes que se pueden desarrollar, que aunque creamos que no, a veces nos dicen no. Sí, se puede aprender a ser esperanzado, se puede aprender a ser alegre, se puede aprender a ser optimista. El cerebro es tremendamente plástico y se predispone tanto para lo positivo como para lo negativo. De eso hablábamos con Joe Dispenza, disculpa, que es un poco el concurso que tenemos hoy, el personaje que queremos que conozcan nuestros oyentes, que decía que eso se puede incluso cambiar esa red neuronal que te hace comportarte de una determinada manera. Y tiene toda la razón, porque nosotros, el cerebro, podríamos decirlo, vive de recuerdos muchas veces, por eso de ahí el pasado, presente, futuro, vive de recuerdos. Si nosotros recordamos permanentemente situaciones negativas, nos predisponemos al pesimismo, al malestar. Si recordamos situaciones positivas, nos predisponemos a la manera positiva, al optimismo. De ahí la importancia, por ejemplo, de recoger y de valorar todos los días las cosas buenas que uno ha hecho. De ahí la importancia, otro ejercicio que yo le propongo a la gente para que lo haga, todos los días dedicar al menos 5 minutos, si puede, 30 segundos, a hacer una actividad que le guste, que le apasione, que le llene. Porque cuando uno hace todos los días aquella actividad que le apasiona, algo, leer, escribir, correr, hacer deporte, estar con un amigo, empieza a recordar, empieza a valorar y a darse cuenta, a meter en su cerebro aquellos recuerdos positivos
y ve que todos los días hay cosas positivas en cada día. Eso es muy importante. Y como decíamos, el cerebro es tremendamente plástico. Y como cada persona vale mucho, todos lo podemos hacer. Porque nadie es más especial que nadie. Nadie es mejor. Y no son recursos que uno lo haga porque vale o porque puede más. No, podemos todos. Todos estos 3 apartados recogerían el sé feliz contigo mismo. Con ejercicios que yo propongo y estrategias que voy enseñando para que cada uno vaya utilizando. Con diferentes además personajes, porque en el libro utilizo la teoría, personajes que explican la teoría y citas de personajes históricos que van contrastando toda la información y de la parte novelada también que utilizo en el libro. Decía, como dice en la solapa, de ser feliz contigo mismo, para recalcarlo, un proverbio africano: después de haber recorrido el mundo entero, te das cuenta de que la felicidad está a la puerta de tu casa. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Es muy fácil hablar de la felicidad. Tú pretendes o planteas en ese trabajo un poco caminos prácticos, que es lo que me gustaría que enseñaras o nos comunicaras esta noche. Caminos prácticos. Aparte de todo lo que nos has contado, y ejercicios mucho más prácticos que nos pueden ayudar, por ejemplo. En lo que decía de ser feliz contigo mismo, te he propuesto algunos ejercicios. Por ejemplo, ser feliz con los demás, que es el segundo paso que yo propongo en el libro. Sí. Propongo también diferentes ejercicios para comunicarte mejor con los demás o para relacionarte mejor con los demás. Por ejemplo, un ejercicio que todo el mundo me dirá: vaya, yo esto lo sé, pero a lo mejor a veces no lo hago. Aprender a decir sí cuando uno tiene que decir sí, o decir no cuando cuando quiere decir no. Qué difícil es eso, ¿eh? Y muy importante, porque uno se defiende como persona, uno se valora como persona y se hace respetar para los demás y para sí mismo. Y se enseña también las maneras. Eso es, por ejemplo, ser feliz con los demás para comunicarte y relacionarte mejor con los demás. O desarrollar tus habilidades. También muestro cómo uno puede desarrollar sus habilidades y descubrir nuevas habilidades. Expongo ahí una tabla donde se puede recoger las habilidades que uno tiene, identificar las características e ir desarrollándolas semana a semana. O descubrir nuevas habilidades que uno creía que no tenía y que sí que tiene. Porque todos tenemos gran cantidad de habilidades en mayor o menor medida muchas veces, ¿no? Ciertos recursos son más innatos, eso también es cierto, ¿no? Pero la mayoría se puede aprender. No me quiero entretener, por eso te digo, por ejemplo, podemos hacer, de la importancia del pensamiento, podemos hacer, por ejemplo, otro pequeño ejercicio. Todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, que se imagine ahora mismo, que va a la nevera de su casa, abre la puerta de la nevera. Esto es un ejercicio que a veces se propone, no es nada especial, pero para que veamos el poder del pensamiento para poder ayudarnos a hacer ciertas cosas. La persona va al frigorífico, coge un limón, lo corta en 4 trozos, levanta uno de los trozos y que se lo lleve a la boca y que lo chupe. Pensándolo. ¿Qué ocurre? Probablemente la persona me dirá que empieza a sentir como si comiera el limón de verdad. ¿Y por qué? Porque las situaciones que nos imaginamos nos producen prácticamente los mismos efectos que las situaciones reales vividas, negativas como positivas. ¿Qué ocurre? Cuando pensamos situaciones negativas, como por ejemplo, estamos en una situación de estrés, nos está persiguiendo un perro, pongamos, ¿no? Nuestro organismo, si nos imaginamos esa situación, puede liberar físicamente, y esto es real, puede liberar, por ejemplo, cortisol, o puede liberar ácido hidroclorhídrico que produce acidez en el estómago y que produce malestar en el organismo. A cambio, si nos imaginamos ahora mismo que nos encontramos en una situación placentera, feliz, con la gente que queremos, charlando con un amigo, tomando un café, viendo las estrellas con la persona que nos gusta, o que nos llama la persona que nos gusta, o viendo las estrellas, como decíamos antes, ¿no? Lo difícil de la ciudad. Estamos viendo las estrellas, disfrutando. El organismo libera endorfinas, que son la hormona que segrega el cerebro, que es como la morfina externa, interna, para nuestro placer. Produce un beneficio importante en la persona. Son pequeños ejemplos que podemos ver de la importancia de creer en cosas, imaginarlas, aunque luego llevarlas a la práctica, como es el último paso. Que hablamos de ser feliz en el mundo, logra tus sueños. ¿Qué ocurre? Yo
voy a dar la clave ya para lograr los sueños. Y así nadie se tiene que leer el libro. La doy aquí y se acabó. Nada, venga, nos quedan 4 minutos, o sea que tienes que darte prisa. La clave que yo resumo rápidamente en el libro es deseo, acción, perseverancia. Uno tiene que definir el deseo. Lo que quieres, lo que... Porque muchas veces no sabemos lo que queremos, no sabemos a dónde vamos, qué queremos, qué buscamos. Cuando hemos decidido qué, tenemos que pasar a actuar. Habrá miedos, habrá problemas, habrá obstáculos, habrá fracasos, pero hay que pasar a actuar. Y lo último... Deseo, acción. Perseverar. Porque te enfrentarás a 1000 frentes, te caerás 1000 veces, pero cuando perseveras y no cedes, te vuelves a levantar. Y cuando te levantas, al final terminas consiguiéndolo porque llegas. Hay una historia en el libro que explica, el padre Frederick y Lionel van a un circo y le dice el hijo Lionel al padre: me encanta cómo se mueven los gimnastas, es maravilloso, es magnífico. El padre Frederick llama al director del circo, que le conoce, y le dice: explícale a mi hijo. Le dice el director: estos gimnastas, para entrar en el circo, han tenido que entrenar los últimos, podemos decir, 10 años, unas 8 horas diarias. Le dice: ¿tú estarías dispuesto a entrenar 8 horas diarias los próximos 10 años para conseguir moverte como ellos? Deseo, acción, perseverancia, pero si uno está dispuesto a pagar el precio en ocasiones. Porque a veces lo que queremos a lo mejor no es lo que queremos, o nos invierte tales recursos que tenemos que pensar si realmente estamos dispuestos a pagar o a disfrutar el precio que nos exige. Uh-huh. Lo curioso es que en algún sitio tiene que haber eso, la clave para llegar a conseguirlo, ¿verdad? Y tú estás cerca, estás a 3 pasos. Yo creo que englobo las 3 partes. Sé feliz contigo mismo, sé feliz con los demás y sé feliz en el mundo. Decía en el libro, pongo una frase de Winston Churchill y también de Kennedy, porque me gustan mucho por lo que hablamos de los sueños. Dice: otros han visto lo que es y preguntado por qué. Yo he visto lo que podría ser y preguntado por qué no. Esto dijo Kennedy. Y va muy relacionado con lo que hablamos. Porque, ¿por qué no? O relacionado con los sueños, podríamos decir también, decía Winston Churchill: nunca, 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 nunca te des por vencido. Muy importante. Ya. Curioso lo que cuentas. Hay una frase, casi terminando el libro, que dice: el éxito consiste en alcanzar lo que se desea, la felicidad en desear lo que se alcanza. Es un anónimo. Porque a veces lo que perseguimos no es lo que queremos. Porque a veces lo que nosotros creemos que tenemos que perseguir no es lo que nos sale de dentro. Es lo que nos han impuesto. Quizá la televisión, quizá... Y nos dicen que teníamos que tener ciertas cosas. Si no tenemos ciertas cosas, a lo mejor no somos felices. Nos dicen a veces, ¿no? Usted tiene que tener un yate, un coche y tal. Si no lo tiene, no puede ser feliz. Pero lo que de verdad nos hace felices sale de dentro de nosotros. Como decíamos en la cita, ¿no? Ha recorrido el mundo entero y la felicidad se encuentra a la puerta de su casa. Porque uno decide, uno tiene que sacar lo que tiene de dentro realmente, lo que siente, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de a 3 pasos de la felicidad del libro, ¿no? Uno mismo, los demás, el mundo. Las 3 partes importantes para uno para ser feliz. Pero no solo eso, yo con el libro quiero que se puedan hacer ejercicios que se pueda utilizar como herramienta para cada persona, pero que además se transmita a los demás. Cuando uno es feliz, transmite a los demás. Cuando uno sonríe al otro, si no pueden hacer este ejercicio, la gente cuando va por la calle, que vaya paseando y sonría a alguien de enfrente y verá como al menos eleva un poco la comisura de los labios sin conocerse de nada. Qué curioso, si no te conoce, ¿por qué? La felicidad se puede transmitir, como el pesimismo. Y a mí, mi interés es poder transmitir a los demás para que todos aportemos nuestro grano y extendamos más. Estamos cansados ya de dolor, de tristeza. Vamos a aprovechar, vamos a ver con otro cristal, vamos a vivir felices. Hay una frase que estamos repitiendo últimamente. La semana pasada hicimos un programa con Enrique Vicente, que es esa frase que ha acuñado Obama,
entre todos podemos, quizás sería buena forma para terminar. Déjame que la escuchemos. Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. En este tiempo diferente, dice, todos podemos. Quizás sea empezar a dejarse contaminar, formar esa cadena de sonriendo unos a otros para esparcir la felicidad. ¿No? La última frase que viene en el libro es: no discutas más qué es un hombre bueno o no, sé tú uno. Marco Aurelio. Martín, gracias. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo si te quieren conectar? En el email, el libro viene en email. Dilo. Que es martinchoice@edicionescidonia.com. ¿Vuelve a repetirlo? martinchoice@edicionescidonia.com. Martín Choice escrito. Choice, sí, perdón. Ediciones Cidonia. Es Choice, sí, escrito martinchoice.com. Pero en internet se puede encontrar información, etcétera. Ahí pueden escribir si quieren, aunque tendrán que tener paciencia porque quizá tengo que responder, claro. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero volver a verte, ¿vale? Yo también, muchas gracias. Ten un buen viaje por ahí a tu tierra, aunque bueno, esta también es tu casa. Me alegro que os hayan gustado los caramelos. Muy ricos.